Bueno, como ya son las y 10, vamos a empezar. Entonces, me gustaría que todos me confirmen que pueden ver, que escuchan bien y que ven la pantalla del iPad, que es la que tienen aquí. Y bueno, con esto vamos a empezar, chicos. Ahí si alguien no escucha o no ve, me lo dice. Lo primero que quiero es recordarles que en el MIR esta urología lastimosamente no es una asignatura muy importante. Si ven aquí que estos son parte de los manuales de AMIR, eh, la asignatura de Uro realmente se encuentra entre las asignaturas menos importantes, digamos, es de las que menos aporta preguntas al examen. Aún así, junto con el resto de las que son pequeñas, como oftalmología, otorrino, dermatología y trauma, son, eh, son especialidades que aportan pocas preguntas, pero en conjunto pueden sumar bastantes netas. Entonces es importante, además de que son temas que preguntan, mm, digamos, poco, o sea, o bastante sencillo, es fácil tener las preguntas bien. Como les decía, urología es una especialidad que aporta pocas preguntas para el examen, pero en conjunto con otras especialidades que dan pocas preguntas en el MIR, te puede sumar bastantes preguntas. Entonces, es importante en asignaturas como esta intentar acertarlas todas porque, como digo, puede dar bastantes, puede hacer la diferencia, digamos, en cuanto a las netas. Entonces, hay algunos temas, son pocos los temas que son realmente importantes. Como digo, no son demasiados los temas que son importantes para el MIR, pero en cuanto a urología es lo que quiero decir. Pero uno de ellos es uno de ellos es la litiasis. Entonces ese es el primer tema que vamos a tocar. Em, la verdad que las preguntas del MIR sobre la litiasis son relativamente sencillas, pero sabiendo algunos conceptos básicos es más probable que las puedan acertar. Como digo, litiasis es uno de los temas, dentro de los pocos temas que son muy preguntados en el MIR, es uno de esos temas que se pregunta. Entonces, es importante conocerlo y saber algunos conceptos básicos. Realmente preguntan, cuando caen preguntas de litiasis, las preguntas que suelen caer son, por un lado, los tipos de litiasis más frecuentes, la causa más frecuente de la litiasis cálcica, que ya les adelanto que es la más frecuente, y luego sobre el diagnóstico, principalmente cuáles son las litiasis radiopacas, radiolúcidas, luego, más que nada, el tratamiento, es como en donde se enfocan las preguntas, porque es muy importante y es muy diferente el tratamiento según el tipo de litiasis y su localización y si hay o no un cuadro agudo, digamos una complicación aguda de la litiasis, que es cuando hay un cólico renoureteral. Vamos a ver que hay dos tipos, digamos, dos momentos diferentes en el manejo de la litiasis y que son importantes y que es lo que suelen preguntar en el MIR. Pero como único concepto, digamos, fisiopatológico, que aunque no es, o sea, como tal no se los van a preguntar, pero si ustedes lo entienden, les va a ayudar no solo para el MIR, porque a mí la verdad que también, aparte de que a ustedes les vaya bien en el MIR, lo que me importa es que cuando sean médicos, independientemente de que sean internistas, cirujanos o lo que sea, muy probablemente que en algún momento van a estar en contacto con la patología urológica y con la litiasis, entonces que entiendan algunos conceptos. Y en cuanto a la litiasis, digamos, la fisiopatología detrás de la formación de litiasis sí, en la vía urinaria es un proceso súper complejo, pero que básicamente digamos, se puede resumir, o sí, se puede, digamos, resumir en que
como cualquier otro, digamos, soluto, o sea, como cualquier otro, digamos, mineral, los iones, digamos, algunos iones en la orina, entre más concentrada esté la orina y más iones o más minerales tenga, más se le dificulta al solvente, que en este caso es la orina, poder disolver el soluto, ¿de acuerdo? Entonces va a llegar un momento donde si hay demasiados solutos, si hay demasiados iones, si hay demasiados cristales en este caso, estos cristales van a precipitar y esto es lo que va a generar que luego estos cristales se puedan agregar y posteriormente formar lo que es el núcleo de la litiasis y posteriormente sobre ese núcleo irse acumulando más minerales, más calcio o más ácido úrico, dependiendo, y que se forme finalmente una piedra. Entonces, por eso es importante saber que según la cantidad de minerales que hayan en la orina, podemos decir que la orina puede estar, por un lado, insaturada, cuando hay más, digamos, cuando la cantidad de minerales que hay en la orina no son, o sea, no es una cantidad excesiva y que se va a disolver con la orina, o por otro lado, lógicamente, cuando está saturada la orina. Esto es el punto donde ya la concentración de iones ha alcanzado el máximo que puede la orina disolver. A partir de este punto es cuando los cristales pueden precipitar, agregarse, puede haber agregación y posteriormente formación de litiasis, o mejor dicho, realmente esto, el nombre, o sea, la forma de decirlo, perdón, sería cristalización. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Aunque haya demasiado mineral en la orina, puede ser que los cristales no precipiten y no se agreguen. ¿Por qué? Porque en la orina existen inhibidores de la cristalización. Estos principalmente, ¿y estos qué es lo que hacen? Pues precisamente se unen con los cristales e impiden que estos se puedan agregar. ¿Cuáles son estos inhibidores principales? El principal inhibidor de la cristalización es el citrato, ¿de acuerdo? Y luego hay otros menos, digamos, menos importantes o que juegan un papel menos importante a la hora de inhibir la cristalización, que es el magnesio y el pirofosfato. Luego existen otros inhibidores propiamente a nivel del riñón, que es el riñón los que los produce, que son glicoproteínas, como es la nefrocalcina y una que seguramente le sonará, que es la proteína de Tam-Horsfall. ¿De acuerdo? Todos estos en conjunto inhiben que se agreguen los cristales para su posterior precipitación, agregación y luego cristalización o formación del núcleo de la litiasis, que posteriormente va a desarrollar la litiasis, digamos, visibles y que luego pueden ser sintomáticas. Además de esto, otro componente que es muy importante en la génesis de la litiasis es la facilidad que tiene el riñón de excretar la orina. Más o menos, eso simplemente es un dato para que lo sepan, pero más o menos a través de los túbulos, a través de la nefrona, digamos, la orina tarda, o sea, sí, un poquito de la orina tarda entre 5 a 7 minutos en viajar y ser excretada, es decir, salir ya a la vía urinaria. Si hay una dificultad a la salida, tanto a la excreción como también a la salida al final, digamos, a través de la vejiga, de la orina, hay una obstrucción. Esto también, por supuesto, va a favorecer que todos esos cristales, en vez de irse diluyendo y ir saliendo con la orina, se queden en la vía urinaria y posteriormente tengan más facilidad de que se vayan acumulando más y más cristales y posteriormente se vayan a agregar, precipitar y formar litiasis. Con lo cual también los factores obstructivos juegan un papel muy importante, o a saber que son importantes está la estenosis de la unión pielureteral, que es una de las principales causas de estasis urinaria, principalmente en niños,
aunque lo tenemos que saber también que en los adultos puede haber digamos, puede haber estenosis de la unión periureteral, pero, por ejemplo, también litiasis vesicales se suelen ver en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, que tienen una obstrucción infravesical. Entonces, cualquier factor obstructivo puede eh, generar o favorecer también la formación de litiasis. Muy bien. Más o menos hasta aquí se va entendiendo, ¿verdad? Es un poco de teoría, pero es importante conocerla de cara al examen. Luego, en cuanto a los tipos de litiasis, sí me escuchan, ¿verdad? Y todo se entiende, ¿no, chicos? Que me interesa que me respondan porque si no, no sé si estoy hablando solo o no. Perfecto. Ok, Miguel, muchas gracias. Entonces, lo siguiente importante es la etiología o la clasificación de de la litiasis. Bueno, yo creo que a todos les suena cuáles son los tipos más frecuentes de litiasis. El tipo más frecuente de litiasis ya sabemos que son las litiasis cálcicas, que comprenden más o menos el 80% de la litiasis. Luego, en segundo lugar, principalmente en circunstancias específicas de tanto de patología de base del paciente como también características propias de la orina, se pueden formar lo que son las litiasis de ácido úrico, de urato y las de struvita, que más o menos ambas están en torno del 7 al 10% de del resto de litiasis o de causas de litiasis. Y ya luego tenemos otras causas mucho más infrecuentes como son la litiasis de cistina, la litiasis de santinas y las asociadas a fármacos como el indinavir, que es un antirretroviral que, bueno, que cada vez se utiliza menos, entonces se ven menos. Bien, entonces, eh, sabemos o es importante saber que dentro de las litiasis cálcicas el principal factor de riesgo para formar litiasis cálcicas, ¿cuál es? Si alguien lo sabe. Por un lado está la litiasis, o sea, si las litiasis cálcicas idiopáticas y por otro lado están las litiasis cálcicas secundarias, que la principal causa de una litiasis cálcica secundaria es el hiperparatiroidismo. Esto es importante porque ha sido también preguntado en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado, de las litiasis secundarias, el hiperparatiroidismo. Luego hay causas menos frecuentes como las asociadas a malignidad, ¿verdad? Principalmente los tumores que pueden producir proteínas similares a la PTH, que son principalmente el tumor o sea, las neoplasias de pulmón y las neoplasias de mama, pero cualquier otro tumor que pueda producir esta proteína que se asemeja a la PTH va a generar en este sentido un hiperparatiroidismo y por ende hipercalciuria y al final litiasis cálcicas. Y luego otras asociadas a enfermedades granulomatosas, como puede ser la sarcoidosis, la tuberculosis, histoplasmosis, o sea, histocitosis, perdón, etcétera. Pero como digo, las más frecuentes, o sea, el tipo más frecuente de litiasis cálcica es la litiasis cálcica idiopática, en la cual el principal factor, o sea, el principal componente detrás de la
de estas causas idiopáticas es la hipercalciuria. Lógicamente, tiene sentido, ¿verdad? O sea, si las litiasis cálcicas están formadas primordialmente de calcio, parece razonable pensar que el principal factor de riesgo es orinar demasiado calcio, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es así. Y es idiopática porque, como todo lo idiopático en medicina, no sabemos realmente la causa. Es decir, hay muchos factores asociados y al final todos parece ser que, digamos, está ligado a defectos genéticos en diferentes vías que favorecen que una persona elimine más calcio de lo normal. Por ejemplo, como ya saben, el calcio, o sea, el metabolismo del calcio está regido en tres sistemas principales: la absorción a nivel intestinal, o mejor dicho, la reabsorción a nivel renal, porque el calcio se filtra por el riñón, pero más del 95% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, o también a nivel del hueso, la resorción ósea, ¿de acuerdo? De esas tres fuentes es que sacamos el calcio. Entonces, se sabe que hay personas que su principal, digamos, el principal factor que tienen asociado es que absorben mucho más calcio de lo normal, algunas veces asociados a defectos genéticos en el metabolismo, sí, en el metabolismo de la vitamina D o en la sensibilidad a la vitamina D. Entonces hay personas que son mucho más sensibles a la vitamina D y con cualquier poco de vitamina D que tengan se absorbe más calcio. Y también a nivel renal se han visto alteraciones en los receptores a nivel del túbulo contorneado proximal que hacen que la persona reabsorba menos calcio, con lo cual favorece la hipercalciuria. A final de cuentas, simplemente, o sea, sabemos que por ahí andan las vías por las cuales se genera la hipercalciuria, pero los defectos reales no se saben muy bien. Muchos de estos están asociados a defectos genéticos. Lo importante es que la hipercalciuria es la principal causa de litiasis cálcicas que son idiopáticas. O sea, las litiasis cálcicas idiopáticas son el tipo de litiasis cálcica más frecuente y, de nuevo, las litiasis cálcicas en global son el tipo de litiasis más frecuente. Luego están las de ácido úrico, que pues su principal factor de riesgo es la hiperuricemia, como lo sabemos, igual en pacientes con gota, pues la hiperuricemia también, aunque la hiperuricemia también es un factor de riesgo para para la formación de litiasis de calcio, porque el urato también satura los inhibidores de la cristalización y entonces hay más calcio disponible para agregarse y precipitarse. Pero bueno, como tal, el ácido úrico es, digamos, un factor de riesgo de la hiperuricemia para la formación de litiasis de ácido úrico. Y luego están las de estruvita, que si alguien se acuerda de qué están compuestas, me lo puede decir. Pero la litiasis de estruvita, importante saber que estas están asociadas a infecciones por gérmenes ureasa positivo. O sea, gérmenes que pueden desdoblar la urea. Estos, principalmente para el examen MIR, bueno, y para la vida, son el Proteus, la Pseudomonas y la Klebsiella. Excelente, Miguel Ángel. Efectivamente, están formadas por fosfato amónico magnésico, pero también se le llaman litiasis de estruvita. Hay que saber, como digo, estas son las tres principales, digamos, los principales gérmenes que están asociados a la litiasis de estruvita, aunque hay que saber que algunos tipos de Escherichia coli pueden también desdoblar la urea, pero no es frecuente. Pero bueno, hay que saberlo. Y básicamente eso es sobre la litiasis, sobre la clasificación. Otra cosa importante que también o sea, nos ayuda a diferenciar el tipo de litiasis es que la litiasis de estruvita se forman a pHs alcalinos, a pHs altos, porque de hecho en el desdoblamiento de la urea el amonio
una de las cosas que hace es alcalinizar la orina. Entonces, el pH alto, o sea, las litiasis destruidas se suelen formar en pH alto, mientras que las litiasis de ácido úrico, que no lo había dicho antes, se forman en pHs bajos, eh, cuando hay un pH ácido en la orina. Es cuando puede precipitar los cristales de ácido úrico. ¿De acuerdo? Bien, entonces un par de últimas cosillas importantes que hay que, o sea, bueno, que van de la mano con el diagnóstico, pero que tienen que ver con las características de la litiasis, aparte de esas dos cosas que ya les he comentado. A ver. Bueno, voy a hablar del diagnóstico y a su vez voy a decir lo que iba a decir. El tema es que, o sea, sobre el diagnóstico, la prueba de, de elección, la prueba, el gold estándar, digamos, la mejor prueba para poder valorar litiasis es en el diagnóstico. A ver si encuentro como un doradillo. A ver si más o menos. El gold estándar, bueno, se suponía que eso era como el gold estándar, ¿de acuerdo? Es el tag simple. Muy sencillo. Esta es la prueba que nos permite mejor valorar litiasis, ver la litiasis, darnos una idea de la composición de la litiasis, porque según las unidades Hounsfield que tenga la litiasis nos podemos dar una idea de la composición que tienen, y también nos permite saber la localización y el número, además porque o sea, nos permite ver litiasis mucho más pequeñas que generalmente que en la ecografía, y además a donde mejor visualiza la litiasis, que la ecografía realmente nos falla mucho, es con la litiasis a nivel de uréter, más o menos, principalmente en uréter medio, porque en la ecografía con la interposición de las asas muchas veces el uréter medio no se suele ver. Entonces, el gold estándar es el tag simple. Sin embargo, como digo, o sea, como saben, también se puede hacer una ecografía y una radiografía. En la radiografía también a veces nos ayuda a saber, y como es una prueba bastante sencilla, se suele hacer, es una de las primeras pruebas que pedimos en urgencias para valorar litiasis, pero tenemos que saber que no todas las litiasis son visibles en una radiografía. ¿Recuerdan cuáles son las litiasis que no se pueden ver en una radiografía? O sea, las litiasis que son radiotransparentes. Para eso hay una regla mnemotécnica muy sencilla, que es bastante conocida, que es, perdón, que es SIUX, si alguien se acuerda. ¿De acuerdo? Esto es sulfamidas, indinavir, que como digo es el antirretroviral, que ya prácticamente, o sea, o se usa poco y realmente las litiasis secundarias en indinavir son poco frecuentes, pero bueno, esa. La diurato o ácido úrico, que esta sí es la que es muy importante. Y luego las asociadas a santinas. ¿De acuerdo? Entonces, esas litiasis no se ven en la radiografía. Estas litiasis en la radiografía no se ven. Son radiotransparentes. ¿De acuerdo? Bien, esto sobre el diagnóstico. No hablo de la clínica porque creo que la clínica del cólico lo tenemos bastante claro, ¿no? O sea, el típico dolor intermitente, que es precisamente que es un dolor tipo cólico que da a nivel de fosa renal, o sea, unilateral, irradiado a genitales externos y a abdomen hipogastrio y genitales externos, que es periódico y que suele estar asociado con un cortejo vegetativo. Eso es muy típico y yo creo que no merece ni detenerse mucho ahí porque eso es, cuando lo vean en una pregunta del MIR, pues van a saber que les están hablando de un cólico y no hay mucho más que hacer en eso. Eh, lo que sí es interesante saber es, como digo,
en el manejo de la litiasis hay dos momentos diferentes. Tenemos dos momentos diferentes. Esto lo voy a borrar un momento. En el manejo. En el manejo hay dos momentos diferentes. Por un lado tenemos la litiasis asintomática y, lógicamente, la litiasis sintomática barra cólico renoureteral. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos ante una litiasis sintomática, ante un paciente que viene a la urgencia o que nos cuenta en consulta que ha tenido varios episodios tipo cólico, que aunque no ha tenido que, o bien que ha tenido que consultar en urgencias, o que no ha tenido que consultar, pero que ha tenido el dolor y que ha necesitado tomar analgésicos en casa, tenemos que tratar esa litiasis. Ahora bien, eh, cuando hablamos de litiasis síntoma, o mejor dicho, del cólico renoureteral, perdón, hablamos de un momento agudo, o sea, el paciente que nos viene a la urgencia con un cuadro agudo de dolor. En estos pacientes el tratamiento no es el tratamiento de la litiasis como tal, sino es el tratamiento de cualquier complicación asociada a la litiasis. Y hay tres complicaciones, digamos, principales. La primera y la que menos nos gusta, porque sí que puede comprometer la vida del paciente, es la infección o barra sepsis, ¿de acuerdo? Que es cuando tenemos un paciente que tiene fiebre, mal estado general, cuando ya hablamos de sepsis, leucocitosis, fallo renal, y pues que esto eventualmente va a llevar al shock séptico con hipotensión y intubación, incluso pacientes que se han muerto por una infección secundaria a una litiasis. Luego está el paciente que no tiene fiebre, que no tiene datos de sepsis, pero que lo que tiene es mucho dolor, o sea, el dolor no controlado. Y el paciente que como tal, o sea, que lo que tiene es una obstrucción lo suficientemente importante para generarle un fallo renal agudo, o sea, el paciente que tiene alteración analítica e incluso también radiográfica cuando vemos hidronefrosis. Entonces, como digo, digamos, la que es más preocupante y que realmente es más aguda, digamos, el manejo es el más agudo, es la sepsis. Para los otros dos tipos de, digamos, las otras dos complicaciones, a pesar que, por ejemplo, si ustedes están utilizando el manual de AMIR, no sé cómo vendrán en los otros manuales, sí que mencionan tanto el dolor no controlado como el fracaso renal agudo e hidronefrosis importante como criterios para una derivación urinaria urgente. En la vida real esos dos criterios son un poco más laxos, es decir, no a todos los pacientes que tienen una hidronefrosis grado 2 o 3 les ponemos un catéter doble J o una nefrostomía. Si el paciente está asintomático y no hay datos de sepsis, muchas veces ese tratamiento, o sea, ese paciente lo vamos a tratar, no le podemos o le vamos a dar poco margen de tratamiento expulsivo y lo vamos a terminar operando, pero de una forma diferida, no es algo que realmente nos preocupe demasiado. Pero bueno, eso es en la práctica clínica. Si es verdad que en el MIR estos sí que pueden ser datos de que haya que hacer una derivación urinaria urgente. Entonces es importante que los tomen en cuenta. Pero realmente los que son más, digamos, el que es más serio es cuando hay una infección a nivel de la vía urinaria. Luego también, pues lógicamente, si hay dolor, habrá que tratar el dolor. Y el dolor principalmente lo tratamos, pues, o sea, pues utilizamos analgésicos de primera línea, paracetamol, el metamizol, el desquetoprofeno, o ya analgésicos digamos, de segunda línea, opioides menores o opioides mayores, si el dolor no se controla. Lo que es la analgesia. Y siempre, aunque el proceso sea agudo,
solemos dar lo que es el tratamiento expulsivo, que son los alfa bloqueantes. De acuerdo, el alfa bloqueante como la tamsulosina, que a pesar de que es un tratamiento, como ya saben, también para la patología prostática, es tratamiento para, digamos, lo que hace es relajar las fibras musculares y en este caso relaja lo que es el uréter distal y el detrusor, favoreciendo, digamos, que haya menos presión a nivel de la vejiga para que se pueda eliminar la litiasis. De acuerdo, entonces eso sobre el tratamiento sintomático. Sí, sobre el manejo del cólico renoureteral o del paciente que viene con dolor agudo. Como digo, hay ciertos criterios para la colocación de un catéter doble J o una nefrostomía que cuando ponemos uno u otro realmente depende de la situación en la que se encuentre el paciente. Y bueno, sí que hay, digamos, algunos datos, digamos, de la anatomía del paciente que a veces nos decanta más por una nefrostomía, pero en términos generales, cualquiera de las dos opciones es igual de buena, pero en un paciente que está séptico, que lo que tenemos que hacer es derivarle la vía urinaria, sacarle el pus de la vía urinaria lo antes posible, es mucho más rápido colocar una nefrostomía que muchas veces colocar un catéter doble J, que luego además no sabemos si nos va a pasar por el tema de la propia por la propia piedra, muchas veces el catéter no nos pasa y estamos en una situación donde hay que correr, podríamos perder tiempo importante, entonces muchas veces se decide colocar una nefrostomía. Pero bueno, realmente no hay unos criterios así como tajantes de cuándo se pone un catéter WJ y cuándo una nefrostomía, pero sí hay que saber que en caso de que haya datos de complicación importante, hay que colocar un catéter WJ de forma urgente. Y luego, para el tratamiento, el tratamiento definitivo, digamos, más que para la litiasis asintomática, digamos, hablemos del tratamiento definitivo, pensamos en tratar definitivamente la piedra cuando con el tratamiento expulsivo la litiasis no se ha expulsado, ¿de acuerdo? O sea, la litiasis, sabemos, esto probablemente no sea importante para el MIR, no lo sé, pero litiasis menores de 6-7 milímetros en teoría son expulsables. Entonces estos son los pacientes a los que les solemos dar tiempo y le damos tratamiento expulsivo y tratamiento sintomático por si tienen episodios de cólico, porque estos son los pacientes a los que se les puede, de forma, o sea, que creemos que muy probablemente vayan a poder expulsar la piedra, pero si aún así no la expulsan o hay otros datos, por ejemplo, lo que es hematuria o infecciones urinarias de repetición, todos estos son datos que nos dicen que no podemos esperar más con esa piedra y que eventualmente tenemos que quitarla. Entonces, según la localización de la litiasis, así nos planteamos un tratamiento definitivo u otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto más o menos serían lo que son los cálices, la vía urinaria y pues digamos que ya entrando en lo que es la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, para las litiasis distales, probablemente el tratamiento que le vayamos a ofrecer al paciente si no ha expulsado la piedra va a ser una ureterorenoscopia, que eso es donde nosotros entramos a través de la vejiga, o sea, a través de la uretra a la vejiga, entramos al uréter y rompemos la piedra, hacemos una litotricia intracorpórea, digamos, rompemos la piedra, sacamos los fragmentos o bien se pulveriza hasta que se hace prácticamente una arenilla que el paciente luego va a expulsar. Incluso todavía en litiasis de uréter medio nos planteamos más la ureterorenoscopia. ¿De acuerdo? Luego, para litiasis ya más proximales, digamos de uréter proximal o de la unión piel-ureteral, tenemos tanto lo que es la ureterorenoscopia como la litotripsia extracorpórea. Cuando nos decantamos por una u otra realmente depende más de la experiencia que tenga el centro, pero sí que es cierto también que en litiasis que son de calcio, la litiasis de calcio se rompen un poco peor con la litotricia, entonces se suele decantar en esos casos por el manejo, digamos, endoscópico. Pero como digo, bueno, eso puede variar.
También aquí nos importa mucho el tamaño porque litiasis en principio mayores de 2 centímetros vamos a ir más por la ureterorenoscopia que cuando son menores de 2 centímetros por la litrotricia, principalmente porque con la litrotricia las ondas de choque lo que hacen es romper la piedra, pero no la pulveriza, entonces si es muy grande, los fragmentos pueden ser más grandes y entonces luego esos fragmentos quedarse a nivel de la vía urinaria, ocasionando lo que se llama una calle litiásica, es decir, una pseudoobstrucción, digamos, con fragmentos litiásicos que luego se pueden acumular o simplemente por el mismo edema que producen al ir saliendo, generar una obstrucción y generarle otro cólico al paciente, entonces al final no resolvemos el problema. Y por último, para más que nada las litiasis que están a nivel renal, a nivel de grupos caliciales, tenemos principalmente dos opciones, o la litotricia extracorpórea de nuevo, o dos técnicas endoscópicas, uno que es la cirugía renal retrógrada intrarrenal, que se llama, o que se conoce como RIRS, o la nefrolitectomía percutánea. Esto también depende un poco del centro, aunque en términos generales estas dos para litiasis mayores de 2 centímetros también se utilizan y la litotricia para litiasis de menos de 2 centímetros. Eso para que tengan un poco de datos sobre el manejo de la litiasis según la localización. Yo creo que tanto detalle, yo es que me emociono porque esto es lo que me gusta, pero yo creo que tanto detalle realmente no hay que saber para el MIR. Sí que hay que saber que según el tamaño y la localización hay diferentes técnicas, algunas endoscópicas y la otra que es la litotricia. De la litotricia sí que han preguntado las contraindicaciones para una litotricia. No sé si alguien se acuerda de cuáles son, pero si no, se las recuerdo. Básicamente las siglas nos dicen cuáles son las contraindicaciones. Por un lado tenemos leucocitosis, o más bien, eso es para recordar que una infección urinaria activa contraindica una litotricia porque puede favorecer la bacteriemia y posteriormente la sepsis. El embarazo, ¿de acuerdo? Luego la obstrucción, o sea, si hay una obstrucción a nivel de la vía urinaria, una estenosis de la unión pleureteral, una estenosis de uréter, tampoco se piensa en una litotricia porque, de nuevo, esos fragmentos se pueden quedar obstruidos, perdón, y generar un nuevo cólico. Y luego la C de coagulación o coagulopatía, mejor dicho, coagulopatía no reversible. O sea, si el paciente, pues eso, tiene una coagulopatía que no es reversible, el riesgo de sangrado es mucho mayor, principalmente en la litiasis de uréter, digamos, proximal, de la unión pilureteral, donde podemos generar hematomas retroperitoneales muy importantes y pues no sería la primera vez que un paciente sangra en el retroperitoneo de forma importante y se choca. Entonces, en ese tipo de pacientes que toman algún tipo de anticoagulante que no se les puede suspender o que tienen alguna coagulopatía que no, digamos, no se puede revertir, no es posible hacer una litotricia. ¿De acuerdo? Y yo creo que básicamente eso es con el manejo de la litiasis. No sé si hay alguna duda, si se ha escuchado todo bien, si hay alguna duda por ahí, porque si no, básicamente con eso terminamos el tema de la litiasis. Como digo, cosas importantes que hay que saber, las litiasis más frecuentes, las litiasis cálcicas. Dentro de las litiasis cálcicas, lo que, digamos, el principal factor de riesgo es la hipercalciuria, la cual generalmente es idiopática, no llegamos a saber la causa, aunque importante saber que como hipercalciuria secundaria, más importante es el hiperparatiroidismo. Luego, la clínica en general es bastante sencilla, o sea, la conocemos y es bastante sencilla de saber cuál es. Y luego está el manejo, tanto, o sea, por un lado, el manejo
del cólico agudo, donde lo que nos interesa es resolver el cuadro agudo. Si el cuadro agudo es dolor, resolvemos el dolor y intentaremos dar tiempo a que el paciente expulse la litiasis o como mínimo que pase el periodo agudo para luego valorar un tratamiento definitivo de la litiasis, o bien la derivación urinaria urgente si hay algún dato que amerite una derivación urinaria urgente. El principal, digamos, lo que sí que es una indicación segura de derivación urinaria urgente es la sepsis, la infección urinaria, el cuadro de sepsis o de shock séptico, que bien se puede hacer con un catéter doble J o con una nefrostomía. Y luego otras indicaciones de derivación urinaria urgente, aunque son un poco más laxas, pero que para el MIR probablemente hay que saberlas y que si las preguntan, eso también hay que saberlo, es la obstrucción de la vía urinaria, la hidronefrosis, el fracaso renal agudo y el dolor incoercible, el dolor, digamos, que no se puede controlar con los analgésicos, incluso analgésicos intravenosos y opioides, ¿de acuerdo? Y por el otro lado está el manejo definitivo de la litiasis, que suele ser un manejo, un tratamiento, digamos, que se hace de forma derivada, digamos, ya de forma programada, que según la localización de la litiasis y el tamaño de la litiasis, tenemos diferentes técnicas para tratarlo, bien técnicas endoscópicas como la ureterorenoscopia, que se suele hacer para litiasis que están en el uréter, por eso se llama ureterorenoscopia. Otra técnica endoscópica es la cirugía intrarrenal, que es donde ya nos metemos nos metemos en el riñón y, y rompemos la piedra. Y luego, bueno, y como técnica endoscópica también la nefrolitectomía percutánea. Y luego la litotrisis extracorpórea, que está más que preguntada sobre su indicación, se ha preguntado las contraindicaciones que las hemos repasado ya. Entonces, no sé si queda alguna duda, si alguien tiene algún comentario o quiere preguntar alguna cosa. Parece que no hay ninguna pregunta. Em, bueno, la verdad que es un tema sencillo, pero creo que sí ha tomado un poquito más de tiempo del que esperaba. Y bueno, la verdad, chicos, esto era una primera, o sea, esta es la primera de, espero que sean muchas clases que vamos a dar en el futuro y tampoco quiero, digamos, que tardemos demasiado tiempo en explicar todo. Les prometo que las próximas veces, como ya tenemos resuelto esos problemas técnicos que teníamos al principio, eh, la próxima vez vamos a poder empezar antes, pero creo que lo podemos dejar aquí, ¿de acuerdo? No sé qué les ha parecido la experiencia. ¿Les gustaría que hiciéramos más eh, videoclases de temas importantes para el MIR? Mi intención sería hacer, probablemente la próxima vez, tocar los temas, los conceptos más importantes del resto de patología urológica importante, que tampoco es mucha. Nos faltaría hablar de la litiasis, perdón, de la infección urinaria, de, de la hiperplasia benigna de próstata, del cáncer de próstata, que también hay muchos avances en el manejo principalmente del cáncer de próstata metastásico y hay cosas que es importante saber. Luego del cáncer renal, y pues si diera tiempo de alguna otra cosa más lo hablaríamos, pero realmente el resto de patología es muy poco preguntada en el MIR, entonces tampoco, si no se la pueden estudiar o si no podemos hacer una videoclase, tampoco pues no pasa nada. Las clases, Diego, se van a quedar grabadas. Ahora cuando acabemos esto, seguramente va a quedar grabado en YouTube y en Twitch y en Twitter. Lo que voy a valorar es si la voy a editar para que quede ya, digamos, nada más la clase como tal, es decir, los primeros minutos que estuvimos viendo cosas técnicas, de repente quitarlo, pero sí, todas estas clases van a quedar grabadas en todas las plataformas. Perfecto, Miguel dice que sí, que le gustaría que hiciésemos más clases. Como digo, voy a empezar con urología porque pues es la patología que yo más manejo, pero de todas maneras, para los conceptos del MIR que ustedes tienen que saber, del resto de asignaturas, yo también perfectamente les puedo dar un pequeño repaso para que sepan de cardiología, nefrología, endocrino, todas esas cosas. Y no sé, bueno, tal vez en el futuro algunos compañeros se animen también a darles clases aquí en esta plataforma
y puedan tener clases de residentes o de adjuntos, digamos, de especialistas propiamente de cada especialidad, ya lo veremos. Pero bueno, de momento yo sí que les puedo ayudar con eso, darles un poquito de pues por lo menos las cosas básicas e importantes que hay que saber para el MIR de las diferentes materias. Yo creo que, como les digo, lo vamos a dejar aquí. Eh, les, les pediría que por un lado le den like a la página. Ahora mismo hay personas en YouTube, en Twitter no hay nadie, pero que le den like a la página de YouTube, que me sigan, que se suscriban, porque así cuando salgamos, cuando estemos en vivo, YouTube les va a avisar cuando estemos en vivo. Que me sigan también en Twitter, así también me ayudan a difundir un poco más mi contenido. Y en Twitch es donde de repente me podrían ayudar de alguna manera un poco, digamos, más directa a mí. ¿Por qué? Porque en Twitch, entre más audiencia haya, al final Twitch cuando se pasa de cierta audiencia, también les reconoce a los creadores de contenido, que son principalmente gamers, como sabrán seguramente, les da, digamos, les paga básicamente. Entonces eso a mí me ayudaría muchísimo y yo puedo seguir dándoles este contenido a ustedes. Pero bueno, eso si lo quieren hacer, tampoco importa si no lo pueden hacer, sino también todo va a estar en el canal de YouTube. La próxima vez vamos a intentar hacerlo en Instagram y hacer posible en TikTok. Si me ayudan a seguir si me siguen en TikTok y logramos subir, pasar los 1000 seguidores, voy a poder hacer lives en TikTok también, entonces así podamos difundir más el mensaje, pero bueno, si no como mínimo, la próxima vez lo vamos a intentar en Instagram para ver cuál de las dos modalidades les gusta más, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad chicos, que muchas gracias a todos por estar aquí.